oculto. El siguiente contenido es puro entretenimiento. Las opiniones expresadas por las personas que participan en él, ya sea de manera directa o indirecta, son propias y no necesariamente veraces. Están basadas en la experticia y el conocimiento de cada uno de los integrantes, por lo que no deben ser consideradas como una fuente fiable de información. Buenas noches, amigas y amigos del oculto. Sean bienvenidos a esta nueva temporada con nueva alineación y con nuevos conspiradores. Hoy conmigo se encuentra Alison, Sandra, Jessica y Daniel. ¿Cómo están, muchachos? Bien. Hola, buenas noches. ¿Qué más? Hola, buenas noches. Bueno, para esta nueva temporada queríamos empezar con algo un poquito denso. Vamos a hablar de historia, vamos a hablar de los campos de concentración. Auschwitz fue construido para albergar a los prisioneros políticos polacos, que comenzaron a llegar en mayo de 1940. Al final, fallecieron más personas en Auschwitz que en todas las bajas británicas y estadounidenses de la Segunda Guerra Mundial juntas. Y así me gustaría iniciar con esta pregunta. ¿Qué son los campos de concentración? Diría que se puede definir como el infierno para muchas personas que murieron ahí y pues para otras muchas más que sobrevivieron. Pues muchas cosas de las que vi al respecto no lo podían definir de otra forma, sino como el mismísimo infierno en la tierra. Vale, Jess, Alison. Rayos, no sé. O sea, sí lo que dice Dani, como un infierno, como... No sé. Es que sí, él tiene mucha razón porque pues ahí maltrataban a las personas y las hacían sentir humilladas y estaban en condiciones deplorables, entonces es como un infierno para las personas que se encontraban en esos lugares. Ok, ¿y no se les ocurre algo de dónde se inspiró? O sea, ¿de dónde sacaron esto? ¿De qué mente tan retorcida surge esta idea de encerrar y torturar, experimentar, asesinar a una cantidad de gente que posiblemente sea mejor que yo, pero que piensa distinto? De hecho, ¿De dónde saldría como tanto odio de Hitler? Supuestamente era como para tener la raza pura y todo, pero también dicen que era judío a la vez, ¿no? Entonces, ¿por qué tanto odio? O sea, es una pregunta rara, pero pues es como hoy en día odiar al cristiano o al evangélico, al católico. Solo se les está, bueno, no sé, atacando por lo que creen. Y eso, igual no todo tiene que ver porque sean judíos. Alison, querías hablar. Pues es que principalmente eso se pensó como una idea de encerrar a las personas, o sea, que digamos sentían una amenaza, o sea, sí, por las cuales esa persona sentía una amenaza. Entonces, era también como con políticos, era con homosexuales, sí, judíos, sí, o sea, era una variedad de gente grandecita. Entonces era como todas las ideas que, digamos, el gobierno no aprobaba, entonces todas las personas eran enemigos y por eso fue que más que todo que los metieron a los campos de concentración. Sí, es un gran apunte. No conozco mucho del tema, pero ya antes había leído algunos casos y me había leído un libro muy bueno que se llama Si esto es un hombre, de Primo Levi, donde él es un italiano que, como muchos por cosas de la vida, resultó allá, pero él llegó en un punto en el que no estaban matando tanta gente porque o sea, estaban como escasos de personal y tenían gente pues como sembrando o barriendo, haciendo cosas extras y no estaban matando a todo el mundo y gracias a eso el tipo ya alcanza a sobrevivir, o sea, alcanza a salvarse de este punto. Entonces, se me hace que pues un gran referente si alguien quiere leer algo no es morboso, no te cuenta datos morbosos, pero te cuenta las cosas con una crudeza que también es impresionante, entonces recomendado. Daniel, ¿querías decir algo por ahí? Sí, es que, mire, cuando estaba investigando sobre pues todo el tema, encontré que estos campos de concentración ahorita son museos respecto a todo lo que pasó ahí. Vi a un man de México que pues el man es como turismo negro, que es hacer turismo en estos lugares donde pasaron todo este tipo de cosas. Por ejemplo, pues este holocausto, o sea, cosas como muy
negras en la historia de la humanidad. Y pues él contaba que en ese museo describían que pues todos los judíos, o sea, judíos también lo que decía Allison, que no eran únicamente judíos, sino también homosexuales, evangélicos, o sea, llegaba mucha gente. La mayoría sí eran judíos, pero digamos que toda esta gente llegaban en unos vagones de trenes, que era el acceso a estos campos de concentración. Y cuando llegaban, literal decían, llegó el ganado, y los dividían ganado para trabajo y ganado para, digamos que ya es como para los que toca pues matar porque no sirven, porque o son muy viejos, les falta un brazo, una pierna, pues, están muy enfermos, entonces no les servía tener estas personas para los trabajos que necesitaban pues en estos campos de concentración. Era como básicamente como para complementar un poco lo que dijo Allison. Yo, o sea, me hiciste pensar en un punto del libro donde él cuenta que hubo un día en el que les dijeron, bueno, ustedes se van, bueno, o sea, un lote gigante se va. Pues la mayoría ya sabe que el irse no es precisamente la libertad, sino iban para los campos de exterminio, que es donde se gaseaba y se quemaba la gente. Pues cuenta cómo el día que les dan como el aviso a un grupo, estos deciden, bueno, o sea digamos, no había soldados que les dijeran algo más, que les acosaran por algo. No hubo nadie que los molestara ese día, no hubo nadie que los torturaran y que los gritaran y que les obligara a hacer cosas. Las madres, lo que único que podían hacer era bañar a sus hijos, ponerles ropa nueva. Ropa nueva no, ponerles ropa, porque pues nueva no había. Ponerles ropa, darles de comer. Y Primo Levi coloca una de las preguntas que es, ¿no harías igual vosotros? Si fuesen a mataros mañana con vuestro hijo, ¿no le darías de comer hoy? Y se me hace que es muy, muy denso preguntarse eso. ¿Qué harían si saben que mañana los van a matar y hoy es su último día? Yo iba a decir algo con respecto a, digamos, que él decía que los campos de concentración y que había uno de exterminio. Los campos de concentración los estaban dividiendo en 5. Estaba el de detenidos, el de trabajo, el penitenciario, los campos de concentración y el de exterminio. La tasa más alta de muertes era el del trabajado, los de los trabajadores y los campos de concentración y pues bueno, claramente el de exterminio. Pero entonces, pues sí. La división del campo en 3 campos menores facilitaba su administración. Cada uno de ellos cumplía una función diferente. Auschwitz albergaba las oficinas centrales, los almacenes y los talleres. El campo de Auschwitz II fue el centro de exterminio de los judíos que fueron trasladados allí. De Auschwitz III era la de tratar la mano de obra reclusa. Es muy densa la pregunta que tú haces sobre, pues, uno qué haría, porque yo creo que tú, pues, digo, que así tú sepas que vas a ir a que te van a matar, uno psicológicamente nunca está preparado, o sea, o no sé, porque pues, no, sí es como denso estar en esa situación, pero entonces, o sea, digamos, el darle comida a sus hijos eran como lo más que ellos podían hacer, porque pues realmente no podían hacer nada más. Entonces yo creo que sería como, no sé, mostrarle como todo el amor que tenía para darle en ese momento, como para intentar darle un consuelo, pero pues iba a ser como, pues, muy poco, porque pues igual sabían que iba a pasar. Era como lo más humano, o sea, lo más humano que podían hacer dentro de sus posibilidades, ¿no? Como, pues, vestirlo bonito y darle como como su último alimento, pues en medio de todo esto. No sé, si yo estuviera en esa situación, tampoco sabría qué hacer, porque pues no sabría qué está dentro de mis posibilidades. Por ejemplo, si yo sé que mañana ya, o sea, ya es mi último día de vida, lo primero que haría, si tuviera las posibilidades, es irme a conocer el mar, que es algo que no conozco. Y ya, como tener una última imagen tranquila de como el mundo que conozco y poderme ir con un recuerdo agradable junto a mi familia, sería lo que pienso yo que podría ser dentro de una posibilidad, sabiendo que voy a morir al día siguiente.
pero en un entorno tan caótico como estaban estas personas, pues creo que es más denso. Claro, y justamente es que él contaba eso. Ese día, tanto los soldados como el resto de gente, bueno, de los adultos que ya sabían a dónde iban, que no era libertad lo que les iban a dar. O sea, ni los soldados los jodieron porque sabían que ya esta gente se iba a morir, ni ellos mismos se pusieron a llorar, ninguno, o sea, como que, pues obvio sí, algunos se pondrían a llorar, otros se pondrían a rezar, pero el trabajo de las mamás o de una mamá generalmente era intentar hacer que su hijo se sintiera bien ese último día, mostrarle algo bonito, hacerlo sentir algo bonito, porque ella sabía lo que iba a pasar, pero no le iba a decir a su hijo. Eso me acuerda a la película de La vida es bella. O sea, como que el papá trataba de mostrarle todo ese escenario de una forma como si fuera todo juego. No sé si la han visto. Esa película es muy triste, como todas esas. Entonces lo que dijiste me hizo acordar a esa. Sí, entonces que básicamente era lo que podía hacer un padre o una madre en ese entonces. Alison, ¿querías decir algo? Pues es que digamos, o sea, eso no era feo, pero entonces, o sea, de igual manera, pues lo peor que les podía pasar a esas personas no era que les dijeran que los iban a dejar en la supuesta libertad, sino desde mi punto de vista, porque pues igual uno siempre quiere intentar como si salvarse, pero, o sea, lo peor que les podía pasar era seguir ahí, porque pues igual estaban sufriendo, no tenían comida, porque digamos, sí, o sea, esas personas no comían siempre. Yo leí como un artículo chiquito donde decía que muchas veces no tenían agua, no tenían comida, o sea, tanto que muchas veces les tocaba a ellos como comer y tomar de su propio, o sea, sus desechos, sí. Es donde tú dices que es peor, o sea, es malo saber que te van a ir a matar, sabes, o sea, es triste saber que te van a ir a matar, o qué preferirías así, o sea, como quedarte o irte. Entonces es muy complejo ponerse en ese lugar. Pero qué tal, antes de darle la palabra a Daniel, qué tal si faltaran solo semanas para que se acabara eso? ¿Qué tal si tenerme que aguantar una semana más de torturas puede que salve mi vida? Y la de mi hijo, Como que le y la tienes de esa mi esposa. esperanza. Ajá. Porque hubo gente que murió, o sea, un día antes o 2 días antes de que se acabara todo. Pucha, no. Entonces es como hubieran aguantado un día más. Bueno, o sea, aguantado, yo sé que ellos no podían aguantar, pero digo, o sea, ¿qué hubiera pasado? Entonces, sí, uno como ser humano, se me hace que de pronto uno como ser humano intentaría buscar mucho, lucharía mucho por intentar salir de ese infierno con vida. Entonces, ahora sí le doy la palabra a Daniel, que por ahí estaba alzando la mano. Es que pienso yo, cuando dices que los soldados o sea, los soldados no los estaban molestando y que ellos ni lloraban ni nada, o sea, entraron como en un estado de resignación, ¿no? Como, pues, si me matan mañana, pues ya se acabó esta vaina y si no me matan mañana, pues yo voy a seguir acá sufriendo. Más o menos lo que decía Alison, que uno no sabe qué es mejor o qué es peor. O sea, estando en un entorno así, donde todos los días me humillan, me torturan, donde literal estoy comiendo mierda, creo que o sea, que acaben con mi vida puede ser hasta lo más compasivo que puede haber. Y pues también respondiendo a tu pregunta, creo que pues es muy difícil saber en qué momento se va a acabar todo. O sea, era como más un juego de azar y de suerte. Saber si aguantaba una semana, 2, 3 días, se acaba la guerra. Y más que en esos momentos creo que a Alemania la veían muy fuerte, entonces la veían como, como imposible, o sea, imposible que se acabara todo y que derrumbaran a esa Alemania nazi. Es como mi opinión en cuanto a lo que me estabas preguntándonos. Sí, es que es muy complicado pensar en lo que pasó y, y no sentirse mal de muchas formas, ¿no? O sea, es horrible. ¿Quieres decir algo, Jess? No, pues digamos que uno intentaría De- como luchar, pero pues, o sea, como no sé, aunque yo supongo que varios grupos trataron de luchar contra los nazis, ¿no? Porque no creo que uno
O no sé si el miedo gana, pues uno que va a saber estando en una posición de esas. Sí, no, iba creo que a decir lo mismo que dije. No te preocupes. Entonces, digamos, alguno conoce algún, o bueno, o sea, conoce o estudió alguna anécdota de alguien que haya estado en ese lugar. O sea, por ejemplo, yo puse el ejemplo de Primo porque, pues, o sea, si a mí alguien me hablaba de campos de concentración, lo primero que pensaba era en Primo Levi y su libro. Pues me gustaría que alguien más de pronto, si vio a alguien más, ya sea como agresor o una persona que hubiera estado, eh, o sea, haya sobrevivido a esto, porque igual es muy, o sea, no se puede contar la historia de las víctimas sin también contar la historia de los asesinos. O sea, es algo que tenemos que tener como en cuenta. Entonces, si alguien quisiera hablar sobre alguno de los temas o alguna de las personas que conoció durante la investigación. Pues yo me vi un documental que se llama Una infancia en el infierno de Auschwitz, no sé cómo se pronuncia, pues el campo de concentración donde estaba toda esta gente. Se trata pues de dos hermanas que son gemelas. Pues en el documental ellas ya se ven pues de una edad considerable y ellas cuentan pues cómo sobrevivieron en todo este infierno. Y lo que me parece curioso es que ellos escogían mucho a los gemelos. Ellas cuentan que cuando estaban en las filas para ver si eran, o sea, para ver en qué campo de concentración se iban a dirigir, un soldado empezó a gritar: gemelas, 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 y se las quitó de los brazos a la mamá. Fue la última vez que ellas pudieron ver a su madre. Dentro de todo todo ese entorno, ellas cuentan que pudieron mantenerse fuerte porque se tenían la una a la otra. Pues son obviamente hermanas, se conocen desde que nacieron, se pudieron dar resto de apoyo. Pero cuentan también cómo experimentaron con ellas. Contaban que en una sala las sentaban en una silla en donde los descansabrazos de la silla estaban diseñados para que el que se sentara ahí pusiera las manos de tal modo que se les pudiera amarrar para sacar sangre. Y una de ellas cuenta que nombró ese cuarto como el cuarto de la sangre, el cuarto rojo, no recuerdo bien, porque cada vez que experimentaban con ellas, del brazo izquierdo les sacaban sangre, y eran cantidades grandes, grandes de sangre, mientras que en el brazo derecho les inyectaban pues otra cosa, que dicen que al día de hoy no tenían ni idea qué era lo que les inyectaban. Mientras les sacaban sangre, quién sabe qué les estaban metiendo. Y pues más o menos es como la experiencia que ellos cuentan, y el documental trata de que pues los vuelven a llevar a ese lugar otra vez, a que como que vuelvan a ver dónde estuvieron, y pues de cierto modo es muy denso porque es como volverte a traer a un lugar donde de pronto no quisieras volver. Entonces pues más o menos así es como lo que contaban ellas sobre todo esto que vivieron en el campo de concentración. Sí, debe ser muy complicado volver a un lugar donde uno vivió las peores cosas que le podrían pasar a un ser humano, ¿no? Esto no sé si en algún momento del documental lo cuenta. ¿Cómo salieron ellas? O sea, obvio, pues tuvo que haber sido un momento en el que se acaba todo y que empiezan a caer bombas por todas partes. Pero, Sí, ¿pero hay algo que cuenten ahí o no? sí, una de ellas contó, y pues en cierto modo lo contó como en gracia, pues ya después de haber vivido todo eso, como que ya también se da la oportunidad de pronto tomárselo con gracia. Y es que pues de repente ven a todo el mundo destruyendo las cámaras de gases, ven como cierto caos, y ven llegar a otros soldados, o sea, con otros uniformes, y una de ellas se dice como: todo está bien porque no es un soldado nazi. O
sea, ya llegaron como a sacarlos de esos campos de concentración, pero sintieron una paz increíble cuando vieron que era un soldado era un soldado enemigo. Entonces ellos, irónicamente, o sea, no les temían a otros soldados porque decían que no podían ser peores que los mismos soldados nazis. Entonces lo cuenta como de cierto humor, como, pues si es otro soldado estamos bien, entonces no hay problema, estamos salvados. Ya fue cuando ganaron, o sea, Alemania perdió la guerra y estos soldados llegaron a sacar a todo el mundo de allá. El 27 de enero de 1945, los soldados soviéticos abrieron las puertas de Auschwitz. Los prisioneros los acogieron como auténticos libertadores. La paradoja de esa historia fue que estos soldados eran representantes del totalitarismo estalinista. Trajeron la libertad a los prisioneros del totalitarismo nazi. Jess, ¿estudiaste a alguien o viste la No, historia de alguien? en sí no. Estaba pensando, son aproximadamente 11 millones de personas asesinadas en estos lugares. Esto es mucha gente, o sea, acabaron con mucha gente. Vale, y es que hay una frase de este tipo que se llama Heinrich Himmler, que dice, hemos hecho lo que hemos hecho para lograr lo que hemos logrado, como muy pocos lo han hecho. Este es un capítulo de la historia alemana de la que no se debe escribir ni hablar jamás. Lo raro de esto es que todos conocemos esa historia, ¿no? El tipo habla como, entre comillas, sintiéndose un poquito culpable, entre comillas, y dice que esto no se tiene que hablar nunca. Pero ellos mismos están grabando esas conversaciones y por eso se sabe todo esto, ¿no? Igual, en su, entre comillas, arrepentimiento, estaba muy orgulloso de todo esto que había hecho, de todo este mal que había hecho, de todas estas personas que habían acabado, o de todas estas personas que habían encerrado, torturado, asesinado. Entonces, ¿qué creen que había en la cabeza de estos líderes? Porque esos líderes nazis eran pocos. O sea, pocos los que estaban arriba. Y los que dirigían esto, los que se les ocurría todo esto. Desde el 1 de marzo de 1942 hasta el 22 de noviembre de 1943, el campo estuvo bajo las órdenes de Rudolf Höss, comandante de todo el complejo de campos de Auschwitz. Fue arrestado en 1946, condenado por asesinato y ahorcado en el propio campo. ¿Qué era ser una raza superior? ¿O una raza pura? Pues no sé, va muy densa esa pregunta para responder. Porque Bueno, es que sí, dale. uno cómo puede entender la cabeza de alguien o sea, que, no sé, desde mi perspectiva, alguien que hace tanto mal al mundo ya es alguien que no tiene humanidad en sí mismo. Podría casi ser como una máquina que se guía por instintos, tal vez, no sé. Mira que yo, digamos, a esta persona la veo más como, es algo más como por ambición. Siento que era como lo quiero todo para mi raza, como para mi gente, ¿sí? Entonces tenía como la idea de oprimir a las personas que pensaban diferente y buscar como un bienestar como para ese mismo ideal, para su raza. Entonces, en el intento por eso, pues mira toda la gente que dañó y todo lo que causó y que hasta donde yo sé, el tipo nunca se sintió, o sea, no dijo como, miren lo que yo hice, o sea, sí, en una forma de hice mal, ¿sí? Sino lo veía más como una forma de orgullo. Himmler acaba suicidándose. ¿Crees que eso le pesó? ¿O el suicidio fue por otra cosa? ¿O para evitar, no sé, otras cosas? Sí, yo siento que es más por no ser torturado por los que ganaron, ¿no? Los que le ganaron a Alemania, entonces por eso se suicida. Bueno, en este momento me gustaría darle la palabra a Sandra. Cállate. Hola, Espero. ¿cómo están? Oli, Qué pena, ¿Cómo vas? qué pena por la demora. Tranquila. Bueno, pues yo relacionado a que si Hitler se sentía culpable, ¿no? Yo lo veo más es como que él tenía una enfermedad mental. O sea, yo me vi la película, ¿no? Relacionada a la vida de Hitler,
bueno, cómo se pronuncia. Y, ¿y qué? Y dicen que él se termina suicidando es porque él tenía una sobrina y esa sobrina termina matándose por el acoso que vivía, por el acoso que él le generaba. Entonces que eso también como que llevó a que él se suicidara y fuera también lo que decían. Ay, bueno, que él se terminaba matando también porque pues ya se ve perdido, ya ve que no tiene oportunidad Mm. ¿con qué? Con, bueno, en ganar la guerra. Entonces, yo creo que eso también influyó mucho en que él tomara esa decisión. Vale. Aunque yo Eh, estaba hablando no de Hitler, sino de Himmler. Perdón. Ah, Pero, ah, pero igual Hitler estaba en la cabeza de todo esto, que también es una persona que entre comillas también se supone que se suicidó, ¿no? Hay mucho mito alrededor de la muerte de Hitler, que algunos dicen que se suicidó, otros que el que se murió fue un doble, que está viviendo por allí en Perú, o que está viviendo por allí en la Candelaria, no sé. Eh, Sí. pero sí, ese... no. Eso me pasa por llegar tarde. Tranquila, no te preocupes. Alison quería decir algo. con respecto a lo de Hitler, yo vi también, pues hace mucho tiempo, como un video como documental donde decía que el tipo había fingido la muerte, o sea, él no se murió, sino simplemente era como lo que tú dices, un doble, y o sea, lo mandaron a matar, pero el tipo que estaba por aquí, o sea, estaba por acá ¿en qué? Ay, se me fue la paloma. Estaba por acá en Colombia, porque vi No, también, sí, o sea, Colombia. tenía algo como relación con un campo de concentración que habían encontrado escondido. Un búnker, ve. Porque yo creo, es que no sé, yo sé que está en Latinoamérica, pues los mitos que dicen que en Latinoamérica, como en Argentina, creo, no sé, pero Sí, sí. Argentina. Ujú. Yo también había leído algo relacionado que el man, o sea, sí había dejado un doble y que el man llegó fue a Argentina. Entonces que estaba por ahí todo fresco. Pero bueno, es otro cuento ya. Me gustaría entonces conocer en ese momento la opinión de Sandra sobre, sobre algo que nosotros ya hablamos un poquito, y es para ponerlo más atrás, sobre los campos de concentración. Eh, ¿Cómo crees que surgió esta idea? No, pues principalmente encabezada por Hitler. Y pensaría yo que era más para, pues como él quería exterminar a toda esta variedad de razas, porque pues uno pensaría principalmente que fueron judíos, pero pues habían más, o sea, sí en la gran mayoría fueron judíos, pero habían otras razas ahí, otras etnias. Y para mí nace es con la necesidad, no sé, de hacer maldad, digamos, de cómo vulnerar esos derechos y que ellos sintieran que eran como inferiores al poder que tenía Hitler y que tenían los alemanes, o sea, que no eran una raza pura para ellos. A mí se me hace que nace más es como por esa necesidad. En el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, a mediados de 1941 a 1943, donde se vio el mayor acto de genocidio de parte de la Alemania nazi sobre diferentes etnias, pero en su mayoría judíos, los niños tuvieron un gran papel. El reconocido Heinrich Himmler, líder de la SS, capturó y robó a gran cantidad de niños de estas etnias para convertirlos en alemanes, así tuviera que matar a los padres en el proceso. Los recluían en un campo de concentración destinado a los niños y les enseñaban sus creencias y culturas, y a quienes fueran sorprendidos hablando su idioma o practicando creencias de su comunidad eran duramente castigados o incluso asesinados. Y una de las frases más populares de este sujeto era la siguiente: o ganamos para nosotros esa buena sangre que podemos aprovechar y la incluimos entre los nuestros, o bien, caballeros, pueden llamarlo cruel, la naturaleza es cruel, aniquilamos esa sangre, pero dejarla ir para que nuestros adversarios tengan líderes inteligentes, comandantes capaces, es algo que no podemos justificar ni ante nuestros antepasados ni ante nuestros hijos.
Lo oculto.